Guatevisión presenta. Conmoción mundial después del ataque de una célula terrorista en París que ha cobrado la vida de 153 personas en un estadio de fútbol y en un conocido centro de conciertos, la noche más oscura de la capital francesa. Solidaridad mundial tras los ataques terroristas. Las grandes capitales del mundo lucen de luto sus monumentos en repudio al ataque en París. La diplomacia mundial también se mueve para coordinar la respuesta francesa internacional. Iván Velázquez insiste en la necesidad de un impuesto para financiar las investigaciones penales que conduzcan a capturar a más corruptos. Se necesitan más recursos para que la CICIG pueda seguir operando en el país. Y nuevo cargamento de cocaína cae en operativo policial. La policía advierte de un incremento en dobles fondos y el uso de productos inusuales para trasegar droga. En más temas, descubren un dibujo que podría sugerir el plan de escape de Guayo Cano. Sorpresivamente, el presunto narcotraficante llama desde la cárcel a aclarar que no planea fugarse. Los detalles en instantes. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Nosotros lo comentamos. En Francia, las investigaciones para dar con los responsables del sangriento atentado del pasado viernes han logrado identificar por lo menos a 20 responsables. Seguimos con la información más relevante. En Turquía, las diferencias entre el presidente de Estados Unidos y Rusia se mantienen en torno al conflicto de Siria previo a la celebración de la cumbre del G20. La tensión sigue por este conflicto. Hoy en contexto, temas importantes que abordaremos. En Guatemala, la corrupción en el sistema de salud y todo lo que se ha descubierto en los últimos días. Nos acompaña el ministro de Salud para abordar ampliamente este tema. Y en la página de los deportes hablamos del torneo de apertura en su jornada número 19. Shela sigue de líder y otras noticias de nuestra selección. Y a nivel internacional, ¿qué sucedió el fin de semana en la Eurocopa y los repechajes? Entérese más adelante. Y en el mundo de los espectáculos, Angelina Jolie se estrena en Hollywood como directora y productora. Justin Bieber incursiona en la música latina junto a J Balvin. Bueno, así amanece nuestra ciudad, más oscuro el panorama, por supuesto, como estamos observando, todavía no termina de aclarar, faltan algunos minutos para que ya tengamos la luz del día completa. Buenos días, gracias por acompañarnos, programa 3504, usted compartiendo con nosotros este amanecer, lunes 16 de noviembre del año 2015 y tenemos como temperatura actual 17 grados centígrados, lo que nos va indicando, por supuesto, el pronóstico para este día. Exactamente, hay alguna llovizna dispersa afectando a partes importantes de nuestro país. Tómelo en cuenta si va saliendo de casa. Pero le decimos muy buenos días, Guatemala, a levantarse con ánimo, con sonrisa en el rostro, agradeciendo lo que tiene para disfrutar este día. Nosotros por acá, ya con toda la información que usted quiere escuchar. Gracias por acompañarnos a esta hora del día, 5:50. Aquí estamos empezando esta nueva jornada. Miren, pocos minutos ya va aclarando el panorama, pero nosotros tenemos que compartir con ustedes parte de la información, de los temas importantes. Gracias por acompañarnos como todos los días. Aritza, buen día, bienvenida a BLM Noticias. Buenos días, Ricardo, compañeras. Lorraine, Crista, ¿cómo están? Buen día. Muy buen inicio de semana para ustedes. Bueno, ahí veíamos las imágenes de este terrible acontecimiento ocurrido en París. Realmente un fin de semana donde toda la información ha estado obviamente encabezada por estos terribles acontecimientos ocurridos allí. Esta psicosis, como titula hoy Prensa Libre, que se vive en París, una falsa alarma en la Plaza de la República provocó también estampillas de ciudadanos. Realmente hay
muchísimo temor, pero más allá del análisis que vamos a hacer en instantes, hay que decir que nos sorprende terriblemente lo ocurrido este fin de semana en ese lugar. Exactamente, y como el mundo entero se está solidarizando, nosotros también repudiando cualquier muestra de violencia en nuestro país y alrededor del mundo. Así que ya estaremos hablando de lo que ha sucedido en Francia, en París, y cómo también Francia toma la decisión de lanzar más de 20 bombas a Siria justo después de este atentado. Así que lo que se puede desarrollar a partir de esto. Terrible la situación. Bueno, Crista, que lo puede comentar, hace unos días estaba en esa capital, en un lugar donde hay mucha seguridad y donde hay muchas personas, obviamente, porque es una de las capitales turísticas más importantes del mundo. Jamás he esperado un atentado de estas características, ¿no? Es realmente impactante, como bien decía Ricardo, yo hace algunos días estaba por allá y es realmente impresionante cómo de un día para otro todo puede cambiar, aunque realmente se veían muchos policías, mucha seguridad resguardando, y sí, pues realmente asusta, conmueve mucho a la humanidad, a las personas en el mundo entero con estos ataques que están ocurriendo, y realmente deben de prepararse porque pues ya como hemos visto los videos anuncian que esto será nada más el comienzo, ¿no? Y creo que nosotros podemos poner de nuestra parte pidiendo no solo por Francia, sino también por el mundo entero. Eso es lo que decían todas las personas en las redes sociales también. Terrible situación. Y bueno, sí fue uno de los temas más comentados en redes sociales, ¿no? Así es, muchas personas se manifestaban a través de las redes sociales desde el día viernes. Recordemos que Francia iniciaba el año 7 de enero con ataques terroristas a esta revista de Charlie Hebdo y nuevamente vuelven a ser atacados este fin de semana, lo que da inicio pues posiblemente, y muchas personas lo decían a través de las redes sociales, a una guerra. ¿Qué estará pasando? Nosotros estaremos le dando seguimiento a esta información, a todas estas noticias con respecto a este ataque a París que se llevaba a cabo el día viernes. Sí, terrible la situación que decíamos, se vive el saldo final, 129 muertos, porque al principio se hablaba de esta cifra, ¿verdad?, de 153, sí, pero al final estamos hablando de 352 heridos, algunos de ellos de mucha gravedad y con una lamentablemente probabilidad de perder la vida, pero ya han sido detenidos 14 sospechosos. En instantes le vamos a dar todo el panorama, por supuesto, y hoy nos va a acompañar el embajador de Francia en Guatemala para hablar del tema. Estaremos haciendo incluso algunos enlaces hacia Francia también para ver cómo se están viviendo estos días en la capital. Y tenemos que continuar a esta hora de la mañana, vamos a hablar del clima, comenzamos dando una vuelta de página para ver cómo están las temperaturas y qué es lo que va a pasar. Justamente Lorraine nos cuenta, por favor. Así es, compañeros, tenemos información para iniciar la semana, iniciar la jornada hoy lunes, conociendo un poco acerca de las condiciones del clima que nos esperan para el resto de la jornada y también para el resto de la semana. Tenemos una temperatura actual de 17 grados centígrados, está saliendo el sol tan solo en unos minutos, a las 5:57 minutos, y se oculta a las 5 de la tarde con 33 minutos. Las probabilidades de lluvia descienden a, como lo presentábamos en la semana pasada, a un 20%. Para hoy se esperan intervalos de nubes y sol, temperaturas máximas de 25 grados centígrados en la ciudad capital, vientos de norte a este de 15 a 25 kilómetros por hora, y en la tarde grandes posibilidades de algunas nubes. La temperatura podría bajar hasta lo que tenemos precisamente en estos momentos de 17 grados, pero más adelante estaremos hablando de las temperaturas para el resto de la jornada, el resto de la semana, cómo vamos a iniciar con respecto a estas condiciones climatológicas hoy y también las extremas para todo el territorio nacional y los departamentos más adelante en BLM Noticias. Bueno, muchas gracias por la información y comenzamos repasando, como es habitual, Prensa Libre, todo el fin de semana, obviamente esta y todas las publicaciones internacionales hablando del mismo caso. Exactamente, les presentamos cuáles son las noticias de hoy. Y comienza la información a esta hora del día. Adjudicados 1.360 millones este año. Persiste de control en contrato abierto. Modalidad facilita corrupción en compras del Estado. Y el tema central que recién comentábamos. Atentados en Francia, masivo ataque contra yihadistas, psicosis en París, una falsa alarma en la Plaza de la República provocó estampidas de ciudadanos llenos de terror ante posible nuevo ataque en el plano internacional. Pero ¿qué está sucediendo en nuestro país? Aumenta uso inadecuado de celulares, unas 40 colisiones vehiculares diarias ocurren por la imprudencia de utilizar teléfonos mientras se maneja. Vamos al interior de Prensa Libre, ¿les parece? Comenzamos con el repaso informativo, 5 de la mañana, 56 minutos. París bombardea posiciones del Estado Islámico, ataques aéreos destruyen armas en Siria.
Ahí estamos viendo dos fotografías, restaurante, miles de personas depositan flores y velas frente al restaurante del Hotel Carillon en París, uno de los escenarios de los atentados. Una bala destrozaba la ventana del restaurante Le Petit Cambodge en París, donde ocurrió otra de las matanzas. Francia responde por los atentados que dejaron 129 muertos. Siria es la base del Estado Islámico. Francia intensifica bombardeos contra los yihadistas, quienes perpetraron ataques en París, donde dejan casi 130 muertos. El Estado Islámico declaró un califato en Raqqa, donde se concentran todas las fuerzas, calculadas en 25.000 hombres. Los yihadistas le han declarado la guerra a Francia, Estados Unidos, Reino Unido y otros países de la coalición internacional. Aviones franceses bombardearon ayer el fondo y el feudo de Estado Islámico en este lugar de Siria, en una primera respuesta a los atentados de París reivindicados por ese grupo yihadista. En instante, la cobertura de lo allí ocurrido. ¿Qué más nos presenta este matutino? El lunes, compras siguen sin control. Diversos sectores recomiendan modificaciones y es que critican la incapacidad de Contraloría para detectar irregularidades. Y es que según el reporte de guatecompras.gt, de los 24 contratos abiertos, renovados o suscritos durante este año, 20 son para comprar insumos hospitalarios o medicinas. Todos suman más de 1.271 millones de quetzales. Allí tenemos el análisis, qué tipo de contratos son y la poca vigilancia que existe en estas compras. Sigue la información a esta hora del día. Los contratistas no quieren controles. Diputada Montenegro advierte de obstáculos. Hay oposición a las prohibiciones que plantea la normativa. Efectivamente, debemos decir, pese a que se inició con buen pie la aprobación de las reformas a la ley de contrataciones, se estancó la semana pasada en el Congreso debido a que ni los contratistas ni los funcionarios quieren controles o transparencia. Esto lo denuncia la diputada Nenet Montenegro de Encuentro por Guatemala. Esto es lo que nos indica la información a esta hora del día. Y nosotros, por supuesto, que tenemos que continuar con mucho más y con temas importantes a esta hora de la mañana, y es esta posibilidad de interconexión permanente con redes sociales. Anicha. Exactamente, por eso lanzamos la pregunta del día y el hashtag a utilizar. Ya era el tema del fin de semana y que ha causado mucha conmoción en las redes sociales, pero queremos escuchar lo que usted piensa. ¿Qué opina de estos ataques ocurridos en Francia y lo que puede representar para el mundo entero? Utilicemos BLM Noticias y hashtag Ataque Francia para hablar al respecto. Más adelante estaremos leyendo parte de sus comentarios. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de la realidad. Estamos hablando de la información internacional, básicamente de todo lo ocurrido este fin de semana en París, y comenzamos hablando entonces de este tema que indudablemente ocupa las principales portadas de todos los matutinos del mundo. Lo ocurrido en París este fin de semana. Bueno, y es que una serie de ataques terroristas ocurridos en la noche del viernes en París han sacudido la escena internacional debido a la magnitud de estos hechos. Por lo menos 130 personas, 129 es el último reporte, han fallecido. El ataque ocurrió en dos puntos principales: el Estadio de Francia, sede de la final del Mundial de 1998, y mientras ocurría un juego amistoso, y otro frente al Salón Bataclan, un espacio dedicado a conciertos. El ataque fue reclamado por una célula del grupo extremista Estado Islámico. Hasta el momento se han identificado a 14 personas que fueron abatidos y se inmolaron cuando las autoridades francesas intentaban capturarlos. A continuación, observará algunos de los momentos más dramáticos del ataque. El primero de ellos se trata del video captado por un periodista del diario Le Monde que vive frente a una de las salidas de esta sala de conciertos. Allí podrá escuchar los constantes disparos de los atacantes. Posteriormente reproducimos una parte del juego de fútbol en la que también se escucha una bomba accionada por los terroristas, y luego el sonido que se escucha desde un restaurante en las cercanías de este lugar, el Bataclan.